Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Bato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 159, el último episodio del mes de marzo, no el último episodio del año, apenas estamos a la mitad del año y sí que hemos tenido un mes bastante interesante y hoy quería ya contarles un episodio súper especial. Es la segunda y posiblemente última vez que sepamos de los Beatles en este podcast. Porque ya sabrán, ya saben de quién vamos a hablar, porque si ya hablamos de John Lennon, hablemos de quién es el Beatle callado. Y de lo que pasa cuando eres famoso y estás expuesto a personas que están de charretas. ¿Por qué? Cuando los famosos exponen sus vidas al público, están expuestos a que personas con problemas mentales se metan con ellos y terminen en varias tarjetas irreparables, como lo de John Lennon, lo de Selena, entre lo de Rebecca Schaeffer, entre otros. Hoy les hablaré de cómo un hombre con problemas mentales intentó asesinar a uno de los músicos más influyentes de toda la historia. Ese es el caso del apuñalamiento a George Harrison, ¿sí? Y, spoiler, más adelante todo este incidente de su apuñalamiento pudo haber influido en la muerte de este gran músico, pero eso me estoy adelantando. Antes conozcamos un poco de nuestro protagonista, aunque creo que no hace falta presentación. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, en el seno de una familia trabajadora. Fue el menor de cuatro hijos de Harold Harrison, un conductor de autobús, y Louise French, una ama de casa. Creció en un ambiente modesto pero estable, típico del Liverpool de la posguerra. Desde niño mostró interés por la música, especialmente por la guitarra. A los 13 años consiguió su primera guitarra y aunque al inicio le resultaba difícil, desarrolló una disciplina notable al practicar. Durante su adolescencia asistió al Liverpool Institute, donde conoció a Paul McCartney, quien más tarde lo presentaría a John Lennon. Y a pesar de su juventud, que tan solo tenía 14 años, Harrison impresionó a Lennon con su habilidad musical y fue invitada a unirse a la banda que eventualmente se convertiría en The Beatles. George Harrison fue el guitarrista principal de The Beatles y una figura clave en la evolución sonora del grupo. Al principio sus composiciones quedaban en segundo plano frente al dúo Lennon-McCartney, pero con el tiempo emergió como compositor de enorme sensibilidad y profundidad. Entre sus canciones más destacadas con la banda se encuentran While My Guitar Gently Weeps, Something y Here Comes the Sun. Harrison fue fundamental en la introducción de la música y la filosofía de la India al rock occidental. Estudió sitar, que es como una guitarra hindú, con Ravi Shankar y ayudó a popularizar sonidos y conceptos espirituales que enmarcaron discos como Rubber Soul, Revolver y Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Tras la separación de The Beatles en 1970, Harrison lanzó All Things Must Pass, un álbum triple que fue un éxito crítico y comercial, consolidándose como un artista independiente. Incluye temas emblemáticos como My Sweet Lord y What Is Life. A lo largo de los años 70 y 80 continuó grabando discos, aunque con menor frecuencia, priorizando una vida más espiritual y reservada. En 1971, de hecho, organizó el Concert for Bangladesh, uno de los primeros grandes conciertos benéficos de la historia del rock. En 1988 formó parte del supergrupo The Traveling Wilburys junto a Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. En sus últimos años luchó contra el cáncer, pero siguió trabajando en la música
hasta poco antes de su muerte. Harrison es recordado como el Beatle silencioso, un músico introspectivo, espiritual y profundamente influyente. Su legado va más allá de The Beatles y ayudó a expandir los límites del rock, integrando nuevas culturas, sonidos y reflexiones sobre la vida. Hasta aquí todo bien. Y a pesar de eso, hubo un evento que cambió su perspectiva en cuanto a su exposición mediática. Verán, el 8 de diciembre de 1980, su ex compañero en los Beatles, John Lennon, fue asesinado por Mark David Chapman en la ciudad de Nueva York, caso que pueden escuchar en el episodio 3 de este podcast. Cuando fue el asesinato, Harrison se había preocupado cada vez más por la seguridad tras el asesinato de Lennon. Los residentes locales habían comparado la finca de Harrison con Fort Knox. La seguridad se había reforzado tras repetidas amenazas de muerte, un incidente de acoso en 1992 y un intento de allanamiento en 1997. Lo que resultó en la instalación de reflectores y altas cercas de alambre de púas. Además había perros guardianes en la propiedad y los visitantes debían ser registrados antes de permitir el acceso. Hasta ahí todo bien, él se preocupaba por su seguridad, pero hubo una persona que por alguna razón violó la seguridad de su casa e intentó arrebatarle la vida a este gran músico. Y aquí entra nuestro antagonista, Michael Abraham. De él no sabemos mucho, solo sabemos que nació en 1966. Era de Liverpool, Merseyside, la misma ciudad que Harrison. Había sido un estudiante destacado en la Escuela Integral St. Columba en Hoyton. Se incorporó al negocio de las televentas en algún momento de la década de los 80 y tenía esposa, llamada Janet, y 2 hijos tenía. La madre de Abraham, Linda, afirmó en aquel momento que las presiones del trabajo lo habían inducido a consumir heroína y cannabis. Tras una violenta discusión, Abraham ingresó a un hospital psiquiátrico por primera vez en 1990. Volvería a ingresar varias veces a lo largo de la década y a finales de esa década se encontraba gravemente enfermo, momento en el que decidió matar a Harrison. Verán, Abraham sufría de esquizofrenia y delirios, que los especialistas en salud mental creían que habían empeorado por el consumo de drogas y se consideraba el arcángel Miguel y enviado por Dios para matar a Harrison. Un mes antes de la intrusión, Abraham había pasado 2 semanas en un pabellón psiquiátrico de Merseyside, pero lo habían expulsado después de haber atacado presuntamente a un miembro del personal de la enfermería y de haber sido considerado no tener ninguna enfermedad mental. Poco antes del ataque, Abraham visitó una iglesia local y preguntó, cito, ¿dónde estaba el escudero? Refiriéndose a Harrison. El vicario no supo a quién se refería inicialmente. Y ahora vayamos a lo sucedido. Alrededor de las 3:30 del 30 de diciembre de 1999, Abraham se infiltró en la propiedad de Harrison, escalando las paredes y burlando la seguridad privada. Todo esto porque un vigilante obeso estaba viendo la televisión y tarareando una canción sin sentido. Bueno, eso no en realidad pasó, es una referencia a Padre de Familia. A ver. Harrison y su esposa, Olivia, se despertaron por el sonido de cristales rotos. Olivia llamó para pedir ayuda mientras Harrison bajaba al salón principal, donde encontró a Abraham blandiendo un cuchillo de 15 a 18 centímetros de largo. Harrison intentó desarmar a Abraham cantando el mantra Hare Krishna para distraer a su agresor. Harrison sufrió repetidas apuñaladas en la parte superior del cuerpo, una de las cuales le perforó un pulmón. Olivia entró entonces y atacó a Abraham con un atizador de latón, alejándolo de Harrison, y con Harrison herido, siguiéndolo para ayudar a someterlo. Olivia luego le arrojó una lámpara a Abraham, tras lo cual llegó a la policía y lo detuvo.
Harrison fue trasladado de urgencias al Hospital Real de Berkshire y luego al Hospital de Hartfield debido a la gravedad de sus heridas. En el hospital, Harrison recibió analgésicos. Un cirujano que tenía suerte de estar vivo declaró que tenía suerte de estar vivo, ya que Harrison había recibido más de 40 puñaladas y tuvieron que extirparle un pulmón. Un golpe rozó por poco la vena cava superior, una lesión que casi con seguridad le habría causado la muerte. Un portavoz de los herederos de Harrison informó que su estado era, cito, estable pero con dolor. Harrison fue dado de alta 2 semanas después y se recuperaba en casa cuando se celebró el juicio de Abraham. Edward Reed, inspector jefe de la policía de Thames Valley, negó que el incidente fuera un intento de robo, sospechando que el delincuente había bajado aquí deliberadamente. Harrison tampoco lo consideró un robo. Poco después, Harrison emitió una declaración pública en la que dijo, Adi Shankara, una figura histórica, espiritual y moderna de la India, una vez, cito, la vida es frágil como una gota de agua en una hoja de loto, y más vale que lo crean. No, o sea que él era muy espiritual, la verdad, como ya se los comenté. Abraham había sufrido dolores de cabeza relacionados con el ataque y fue ingresado al Royal Berkshire Hospital junto con Harrison. Compareció ante el tribunal al día siguiente tras haber sido puesto en libertad bajo fianza por los magistrados de Oxford. Durante el juicio, Abraham solicitó enviar una carta a la familia Harrison. El abogado de Abraham leyó una declaración en la sala del tribunal, disculpándose profusamente por el ataque y afirmando que no sabía que tenía esquizofrenia. También se le dijo al tribunal que a Abraham le gustaba escuchar música sentado en una maceta boca abajo y que su salud mental había comenzado a deteriorarse después del eclipse solar de 1999. Acusado de intento de asesinato, el juez Justice Asil declaró a Abraham no culpable por locura, aunque ordenó su confinamiento indefinido a un hospital psiquiátrico. El hijo de Harrison, Danny, habló fuera del tribunal de la corona de Oxford, afirmando que era, cito, trágico que alguien pudiera sufrir tal colapso mental. Olivia estuvo presente en la audiencia judicial y declaró, cito, había sangre en las paredes y en la alfombra. En ese momento me di cuenta de que nos iban a asesinar, de que este hombre lo estaba logrando y de que no había nadie más para ayudarnos. El propio George no asistió a la audiencia judicial, pero declaró que, cito, hubo un momento durante esta lucha en el que realmente creí que me moría. Al parecer, Abraham no reaccionó al vívido relato de Harrison. Abraham fue dado de alta de un hospital psiquiátrico en Ryan Hill en julio del 2002, 8 meses después de la muerte de Harrison, y fue ingresado en una residencia. La familia de Harrison reaccionó negativamente a la liberación temprana, afirmando que no había sido informados previamente de la liberación de Abraham, calificándola de, cito, perturbadora e insultante. Por su parte, Abraham insistió en que ya no representaba un riesgo y que era una persona normal mientras tomaba medicación. El Liverpool Echo informó en 2005 que Abraham se había unido a la sucursal local de la Oficina de Asesoramiento Ciudadano. Según la biografía de Harrison, descrita por Philip Norman en 2023, Abraham, cito, se suponía que estaba formado para convertirse en asesor voluntario de la Oficina de Asesoramiento Ciudadano. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que hubo casi que consecuencias directas en la muerte de Harrison de este ataque? Pues aquí está. Las lesiones de Harrison en el ataque de Friar Park, que es donde estaba su casa, fueron más graves de lo que informó la prensa y llevaron a la extirpación de una parte de uno de sus pulmones. En un año, el cáncer de garganta que había vencido en 1998 regresó en forma de cáncer de pulmón. Tristemente, Harrison murió el 29 de noviembre del 2001
en una propiedad perteneciente a Paul McCartney en Beverly Hills, California, a los 58 años. Habiendo visto a Harrison luciendo tan saludable de antemano, aquellos en su círculo social creyeron que el ataque alteró irrevocablemente su salud y causó la reaparición del cáncer. Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones y la persona que posiblemente es la persona más viva en drogarse y que no ha muerto, declaró a la revista Rolling Stone, dijo, cito, creo que probablemente habría vencido el cáncer si no hubiera sido por la cuchilla. Es decir, sabemos que no murió por ser apuñalado, pero estoy seguro de que de alguna manera quebró su resistencia a lo que tuvo que enfrentar. El también ya fallecido músico Tom Petty, compañero de Harrison en Traveling Wilburys, declaró a la revista Rolling Stones, dijo, su muerte es mucho más llevadera para mí que si hubiera muerto esa noche en el ataque. No creo haberlo soportado. Se lo dije. Cuando encendí la televisión la mañana en que lo apuñalaron, parecía que había muerto. Había muchísima información biográfica en la pantalla. Después de eso le dije, ya he pasado por tu muerte. Y le dije, hazme un favor y no mueras así, porque simplemente no puedo soportarlo. Me prometió que no seguiría así. El hijo de Harrison, Danny, dijo sobre el ataque, cito, definitivamente le quitó años de vida, ¿sabes? Si intentas luchar contra el cáncer y luego intentas sobrevivir a algo así, tiene que ser agotador. McCartney emitió una breve declaración después del ataque diciendo, gracias a Dios que tanto George como Olivia estén bien, les envío todo mi amor. Ringo Starr, el baterista de los Beatles, hizo una declaración similar deseándole lo mejor a Harrison y su familia, y el productor de los Beatles, George Martin, declaró que estaba horrorizado por el ataque y opinó sobre la reciente reclusión de Harrison. Según el hijo de Harrison, Danny, el propio George había reaccionado con sarcasmo al ataque, afirmando que no era un ladrón y ciertamente no estaba haciendo una audición para los Traveling Wilburys. Cuando se le preguntó si le impresionó la defensa que la esposa de Harrison hizo de George, Tom Petty respondió, cito, cuando me enteré le envié un fax a George y solo decía, ¿no te alegra haberte casado con una mexicana? Olivia realmente lo hizo genial. Cabe aclarar que su esposa Olivia es una mujer mexicana. Y este fue el caso del apuñalamiento a George Harrison. Un episodio muy corto, quise extenderme, pero dije, bueno, no quisiera decirle que a lo mejor iba a contar toda la biografía de George Harrison, me hubiese encantado, pero yo quise más enfocarme a lo que pasó. Y que, sí, tristemente, yo puedo decir que sí tuvo que ver su caso de el apuñalamiento porque le perforó un pulmón, que fue lo que causó años después su muerte en el 2001. Pero bueno, ahí sí puede haber relación directa o indirecta. Pero bueno, ¿qué les pareció este episodio? ¿Ya lo conocían? ¿No lo conocían? Pero espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas, pero muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.